Bienvenidos, almas curiosas, a un nuevo capítulo de Mis secretos prohibidos, donde desentrañamos los hilos invisibles que tejen el deseo en los rincones más inesperados. Hoy, nos adentraremos en la mansión de los de la Fuente, un laberinto de apariencias y secretos, donde la pasión desafía las normas y el tabú se convierte en una danza peligrosa. Helena, la matriarca, una mujer de belleza madura y elegancia serena, ocultaba tras su sonrisa una llama que la consumía. Su esposo, Javier, un hombre de negocios exitoso y distante, no sospechaba que el fuego de Helena se alimentaba de la presencia de su propio hijo, Diego, un joven de espíritu libre y mirada penetrante. Diego, ajeno a los deseos de su madre, encontraba refugio en la compañía de Sofía, la joven ama de llaves, una mujer de curvas generosas y piel canela, cuya presencia despertaba en él una mezcla de inocencia y deseo. Sus encuentros furtivos en la biblioteca, entre estanterías llenas de polvo y secretos, eran un juego peligroso, donde las palabras se convertían en caricias y los roces en promesas silenciosas. Una noche de verano, durante una cena familiar, la tensión se palpaba en el aire. Las miradas de Helena y Diego se cruzaban con una intensidad que helaba la sangre, mientras que Javier, absorto en sus propios pensamientos, no percibía el abismo que se abría bajo sus pies. Sofía, con su gracia felina, servía la cena, consciente de las miradas que la seguían, sintiendo el deseo de Diego como una brasa en su piel. Después de la cena, Helena se retiró a su habitación, seguida por Diego, quien no podía resistir el llamado silencioso de su madre. La puerta se cerró tras ellos, sellando un pacto de silencio y deseo. Mientras tanto, en la biblioteca, Sofía esperaba a Diego, con el corazón latiendo al ritmo de un secreto compartido. Los días siguientes fueron una danza peligrosa de miradas furtivas, roces accidentales y palabras susurradas. Helena y Diego se encontraban en la penumbra de la noche, explorando un territorio prohibido, donde la culpa se mezclaba con la excitación. Sofía y Diego, por su parte, encontraban consuelo en la biblioteca, entre libros que guardaban secretos similares, donde sus cuerpos se unían en una sinfonía de piel y deseo. Pero la pasión no podía permanecer oculta para siempre. Los encuentros de Helena y Diego se volvieron más audaces, susurrándose palabras de amor prohibido en cada rincón de la mansión. Javier, cada vez más ausente y ensimismado en sus negocios, no notaba la tensión que crecía a su alrededor. Sofía, por su parte, se debatía entre su lealtad a la familia y el deseo que sentía por Diego, un deseo que la consumía con la misma intensidad que el de Helena. Una noche, Javier regresó a casa antes de lo esperado, encontrando la puerta de la habitación de Helena entreabierta. La escena que presenció lo dejó sin aliento, su esposa y su hijo, entrelazados en un abrazo prohibido, susurrándose palabras de amor y deseo. La ira y la confusión los cegaron, y un grito desgarrador resonó en la mansión, despertando a Sofía de su encuentro con Diego. La fachada de perfección de los de la Fuente se desmoronó, revelando los secretos que yacían ocultos en su interior. Helena y Diego, atrapados en su propio laberinto de deseo, enfrentaron la furia de Javier, mientras que Sofía y Diego, conscientes de la fragilidad de su amor, buscaron refugio en la complicidad de su secreto. Pero la historia no termina aquí. Los secretos de la mansión de la Fuente son profundos y oscuros, y el deseo prohibido ha dejado una marca imborrable en cada uno de sus habitantes. El grito de Javier resonó en la mansión, como un eco de la verdad que había estallado. Helena y Diego, separados por la furia de Javier, se enfrentaron a la mirada acusadora, el rostro de su padre y esposo, ahora un campo de batalla de emociones encontradas. Sofía, escondida en la biblioteca, escuchó el estallido, el sonido de su propio secreto a punto de ser revelado. Javier, consumido por la ira y la traición, exigió respuestas,
buscando entender cómo el amor prohibido había florecido bajo su propio techo. Elena, con la mirada desafiante, confesó su deseo, un anhelo que había crecido en la sombra de la indiferencia de su esposo. Diego, atrapado entre la lealtad y la pasión, guardó silencio, dejando que las palabras de su madre llenaran el vacío. En la biblioteca, Sofía, consciente de que su secreto estaba a punto de ser descubierto, tomó una decisión audaz. Se presentó ante Javier, confesando su amor por Diego, un amor que había encontrado refugio en la complicidad de la noche. La confesión de Sofía, lejos de calmar la furia de Javier, la alimentó aún más, transformando el dolor en una sed de venganza. La mansión de la Fuente se convirtió en un escenario de confrontaciones, donde los secretos salieron a la luz y las máscaras cayeron. Elena y Javier, atrapados en un matrimonio de apariencias, se enfrentaron a la realidad de su desamor. Diego y Sofía, conscientes de la fragilidad de su amor, buscaron un refugio en la complicidad de su secreto, pero el precio de su deseo prohibido era cada vez más alto. Javier, cegado por la venganza, planeó una cruel artimaña, un juego de seducción y traición. Invitó a Sofía a su habitación, prometiéndole un futuro junto a Diego, un futuro que solo existía en su mente retorcida. Sofía, con el corazón dividido entre la esperanza y la desconfianza, aceptó la invitación, sin imaginar el abismo que se abría ante ella. En la oscuridad de la noche, Sofía se encontró con Javier, quien la recibió con una sonrisa enigmática. La habitación, iluminada por la luz de la luna, se convirtió en un escenario de seducción, donde las palabras se deslizaban como caricias y los roces despertaban un deseo prohibido. Javier, con su labia seductora, convenció a Sofía de que Diego la había abandonado, que su amor era una ilusión. Sofía, con el corazón roto, se entregó a Javier, buscando consuelo en sus brazos. Pero la pasión se convirtió en una trampa, un juego cruel donde el deseo se mezclaba con la venganza. Javier, consumido por la ira, reveló su plan, dejando a Sofía devastada, atrapada en una red de mentiras y traición. Mientras tanto, Diego, ajeno a la trampa de Javier, buscaba a Sofía en la mansión, encontrando solo el silencio y la ausencia. Elena, consciente del peligro que corría su hijo, intentó advertirle, pero Javier, con su mirada fría, la silenció. La mansión de la Fuente se convirtió en un campo de batalla emocional, donde las verdades desnudas y los deseos prohibidos se enfrentaron a las consecuencias de sus actos. Javier, consumido por la sed de venganza, reveló su plan a Sofía, quien se sintió traicionada y utilizada. La ilusión de un futuro junto a Diego se desvaneció, dejando un vacío en su corazón. Diego, al enterarse de la artimaña de su padre, sintió una rabia helada recorrer sus venas. Se enfrentó a Javier, exigiendo una explicación, pero solo encontró el eco de su propia amargura. La relación padre-hijo, ya fracturada por el deseo prohibido, se rompió en 1000 pedazos. Elena, atrapada entre el amor maternal y la pasión prohibida, intentó mediar entre su esposo e hijo, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La culpa y el arrepentimiento la consumieron, dejando cicatrices en su alma. Sofía, sintiéndose utilizada y traicionada, decidió abandonar la mansión de la Fuente, buscando un nuevo comienzo lejos de los secretos y deseos prohibidos. Su partida dejó un vacío en el corazón de Diego, quien se debatía entre la culpa y el deseo de redención. Javier, consumido por la venganza, quedó solo en la mansión, rodeado de los fantasmas de su pasado. La soledad y el remordimiento lo llevaron a un abismo de autodestrucción, donde la mansión se convirtió en su propia prisión. Elena y Diego, unidos por el dolor y la culpa, buscaron consuelo en la compañía del otro. Intentaron reconstruir su relación, pero las cicatrices del pasado eran profundas. La mansión de la Fuente,
testigo silencioso de deseos prohibidos y secretos oscuros, quedó marcada por la tragedia. Los fantasmas del pasado vagaban por sus pasillos, recordándoles a los de la fuente el precio de sus deseos. ¿Te atreves a explorar los límites del deseo prohibido? Suscríbete y descubre más historias que desafían las normas. Comparte tus propios secretos y deseos en los comentarios. ¿Hasta dónde llegarías por un amor prohibido? Dale like si quieres que desvelemos los secretos ocultos de la mansión de la fuente en un próximo video. Activa la campanita para no perderte ningún episodio de Mis secretos prohibidos, donde la pasión y el tabú se entrelazan en una danza peligrosa. Recuerda, la discreción es la llave que abre las puertas de los secretos más oscuros.